En algún tiempo cuando entro en mi computadora y entro en Facebook veo algunas noticias. Y hace un par de meses vi una noticia y me venía acordando que el Señor llamó a la presencia del Señor a nuestro hermano Raúl. Hoy pasaba por allí, ¿se acuerdan? Y me tocó mucho en mi vida. Si bien no teníamos una relación muy profunda, ¿no? Una vez cuando estábamos con el tema de la camioneta de Alejandro, me llama y me dice: Roberto, ¿podés venir en la semana? Uy, digo, qué bueno, me invita un panadero en la semana, con tantas cosas ricas que hace, algo le habrá sobrado, un pedacito de torta o algo, justo. Entonces, vengo en la semana, acá a Tigre, entro y digo, bueno, a ver, ¿dónde está el paquete grande de medialunas o torta, lo que él hacía? No había nada de eso, me da un paquetito chiquitito, así. Y yo digo, ¿qué es esto? Me dice, toma hermano, este es mi sueldo íntegro que cobré. Me dio hasta las monedas. Me dijo, yo no lo conté ni lo toqué, no sé lo que es, esto es para la camioneta. Y yo me quedé petrificado, ¿no? Estaba el papelito del banco envuelto todavía con ese dinero para la camioneta que estábamos juntando para Alejandro. Y siempre que hablaba con él no había muchos temas, ¿saben por qué? Porque había un tema principal. Y el tema principal era el himno que habíamos cantado. Él le encantaba, ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? De años. Agarrar, dice, me contaba siempre su maletín y salía a repartir folletos por todo Tigre. Ese era el deseo que él siempre me hablaba que tenía el Señor cuando en su rato libre podía predicar el Evangelio. Así que lo vamos a extrañar, pero él está mejor que nosotros en el cielo. Muy bien, ustedes tienen una noticia con respecto a Alejandro, ¿verdad? Alejandro va a estar acá entre el domingo 5 a la madrugada, más o menos, hasta el 6 de octubre. Así que, por supuesto, el próximo domingo, si el Señor lo permite, segundo domingo de septiembre, que es el domingo misionero, Alejandro va a estar compartiendo con ustedes acá en Tigre, lo tienen toda la tarde para ustedes. Ténganlo porque va a estar un mes, no va a haber muchas posibilidades. Después arreglamos con David y con Marcelo, si quieren, algún día de la semana, que él pueda estar, pero va a ser un mes muy comprimido y realmente también vimos la mano del Señor ahí. Yo tenía que hablar con un hermano que vende pasajes, todo esto del turismo, ¿no? Me tenía que encontrar en la semana. Entonces lo llamo a Alejandro y le digo, oye Ale, ¿cómo andás? Entonces bueno, me empezó a contar que no sé qué había llegado, que estaba entrando con la camioneta, saliendo, bueno, siempre ocupado, lo llamé, estaba en una reunión también en la iglesia, preparando hermanos, preparando todas las cosas, y le digo, bueno, ¿cuándo venís a la Argentina? Y me dice, el pasaje me venció. Tenía un pasaje que le habían comprado los hermanos en Córdoba y estaba vencido. Entonces dice, ya se terminó con todo lo que había, la prolongación de la pandemia. Digo, bueno, y si pensamos en que vengas para, no sé, para fin de año, le digo, y dice, sería buenísimo, la verdad que bueno, tenía muchísimas ganas de venir. Entonces lo voy a ver a este hermano, lo llamo antes por teléfono y le digo, mirá, averiguá cuánto está un pasaje a Alejandro, no sé, vamos a ver. Sí, total. Entonces bueno, nos sentamos ahí con el hermano y el pasaje era algo monstruoso lo que salía, ¿no? Y dice el hermano, pero espera, acá hay una línea nueva que va, listo, está, y dice, mirá, en septiembre puede venir 3 veces menos de lo que salía aquí en pantalla. Y entonces le dije, reservarlo. ¿Bien? Reservarlo. No sé, digo, mirá, reservarlo. Cuando llego a casa voy a hablar con 4 iglesias y seguramente lo vamos a cubrir. Realmente el Señor tocó el corazón del hermano y buscó en ese momento lo que había, porque estaba todo comprado, después de pandemia nada más, y este es el tiempo en que Alejandro tenía que venir. Y la lección una vez más para los creyentes, ¿no? O para mí, que tenemos que vivirla todos los días. El Señor me dijo, Roberto, vos sos chiquitito y yo soy tu Dios grande y poderoso, ¿no? Porque uno piensa y dice, bueno, semejante viaje, ¿cómo íbamos a hacer o algo? Yo digo, bueno, no sé. Y el Señor fue el que acomodó todas las cosas para que Alejandro pudiese estar. Así que oremos por él, oremos por su familia, que lamentablemente no va a poder venir, y en este tiempo que va a ser muy importante para él y para que hablemos acerca de la obra y acerca de los proyectos que tiene Alejandro allí en la selva ecuatoriana. Así que bueno, eso le querías compartir. Después cualquier cosa, una vez que termine la reunión, el pasaje lo vamos a cubrir entre 4 congregaciones. El Señor ya proveyó de todo ello y vamos a tratar de que Alejandro
esté en la mayor parte de las iglesias posible, compartiendo la palabra de Dios. Muy bien, en esta mañana o me pusieron el reloj más lejos, el otro reloj que había yo lo veía bien, o yo no veo menos, ¿no? Ah, encima no anda, está bien, bárbaro. Bueno, el reloj tampoco lo tengo. Vamos a leer 2 Samuel capítulo 15. Segunda Samuel capítulo 15 va a ser la porción para el día de hoy. Aquellos hermanos que quieran seguir esta historia muy interesante pueden leer capítulo 15, capítulo 16, inclusive hasta el 22, en el cual nosotros vamos a cerrar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalom se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalom de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalom le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalom le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalom, ¿quién me pusiese por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalom el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalom dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciese volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalom mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalom reina en Hebrón. Y fueron con Absalom 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalom ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalom. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalom. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalom. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Podemos leer todos juntos el versículo 15, hermanos? Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el rey decida. Y quiero que podamos leer en el mismo capítulo el versículo 30, nada más para poder concluir en la lectura de hoy. Dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ver, son 2 plaquitas nada más para que podamos ver los versículos en esta mañana de 2 Samuel. Y en primer lugar lo que nosotros encontramos aquí es la rebelión de Absalom. Y lo primero que nos dice el capítulo 15, que se hizo de carros y caballos. Vamos a buscar en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 16, y vamos a leer lo siguiente. Esto era contrario a lo que todo rey de Israel, contrario a todo lo que el Señor les había dicho, y la palabra dice así, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Absalom hacía todo lo contrario, ¿verdad?, a lo que estaba en las Escrituras. Su confianza estaba en los caballos y en los carros. Esto significaba para demostrar el poder. Y esos carros y esos caballos estaban hablando de lo que había en el corazón de él
y en ese poderío que él confiaba, que estaba lejos de la presencia del Señor. Y esto nos hace pensar, hermanos, lo que dice el salmista, ¿verdad? Allí en el Salmo 20, versículo 7, cuando la vida del cristiano es totalmente distinta. Cuando la vida del cristiano se centra en la fuerza del Señor. Dice allí la palabra de Dios 27. Ahí está. ¿Sí? Ahí, muy bien. Gracias. Estos confían en carros y aquello en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Qué importante, ¿verdad? Este versículo de la palabra de Dios que nos está hablando de aquella confianza que nosotros tenemos en Él. Mire, muchas veces en la vida nos pasa que esta confianza nos lleva en nosotros mismos a poder perder nuestras batallas cristianas. Esa confianza que nos hace confiar en nosotros y no en el Señor. Qué hermoso cuando uno pone todo en las manos del Señor. Y es el Señor el que va obrando en cada una de nuestras vidas. Si el Señor lo permite, el domingo que viene vamos a tener un bautismo en la iglesia. Un bautismo de un hermano. Decimos, vamos a armar el bautismo porque es un gozo para los creyentes cuando un hermano se quiere bautizar. Pero este hermano tiene una particularidad. Tiene unos 43, 44 años. Más de 30 años de su vida está consumiendo. Tal vez acá los chicos lo conocen, Agustín. Y estaba prácticamente perdido, a punto de matarse. Ya no quedaba, las puertas de su familia estaban todas cerradas. Y sin embargo, el lugar que le daba hasta la madre sacó los cables para venderlo y para consumir. Le vendía los juguetes de sus hijos. No lo querían ver más en ningún lado. Y estaba allí en la calle. Dios le había dado muchas oportunidades, pero él seguía confiando en él mismo. Hasta que un día el Señor lo tocó y comenzó a leer la Biblia y comenzó a ser discipulado. Hoy hace más de un año que está limpio de la droga. Y me decía ayer, a una semana, hablábamos por teléfono, más firme que nunca, Agustín, esta semana, porque el diablo está enojado, porque el diablo está alrededor tuyo. Y él me decía, ayer tenía ganas de consumir, pero el Señor me libró. Y si yo siempre creía y confiaba en mí mismo, pero ahora cuando él dejó esa confianza y dejó obrar al Señor, su vida fue transformada. No tiene buenos recuerdos de sus familiares ni nada porque lo ven allí como el que ya estaba perdido totalmente. Sus hijos de 14 que se bautizó el año pasado en la iglesia también, el chiquito de 8, Lucas, que se convirtió durante la pandemia. El Señor está obrando en esa familia. Es el poder de Dios. Nosotros nada podemos hacer. Confianza en los carros, confianza en sí mismo, confianza en lo que ustedes quieren. Solamente el Señor puede obrar como Él lo hace y su poder se manifiesta en cada día de nuestras vidas. Entonces lo que vemos aquí que Absalón quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Se hizo de carros y caballos. El segundo lugar, del versículo 2 al versículo 4, ocupó un lugar que no le correspondía. Qué bárbaro que es esto, ¿no? Cuando estamos hablando de este lugar que no le corresponde. ¿Por qué? Porque allí, en el pueblo de Israel, ustedes recordarán en el caso donde estaba vos, ¿verdad?, junto con Ruth, cualquier cosa, cualquier pleito, cualquier circunstancia que tenían, ellos acudían a la puerta de la ciudad, allí estaban los ancianos, ¿para qué? Para poder resolver ese problema. Y Absalón comenzó a generar en él, decir, bueno, ¿qué puedo hacer para poder consagrarme así con las personas? Y entonces dice, bueno, me voy a acercar, le voy a decir, Israel no tiene un rey que se ocupe, porque algunas veces también el rey ocupaba este lugar e iba para resolver las cuestiones, pero Absalón empezó a mover su corazón y a pensar cómo podía ser su campaña, permítanmelo decir de esa forma. Y entonces se ponía allí, ¿verdad? Y decía, ¿quién me pusiese sobre juez en la tierra? ¿Quién hiciese esto? Y allí estaba conquistando los corazones y engañando los corazones de esta persona. Fíjense en ustedes, ¿no? En la Biblia encontramos varios casos, ¿se acuerdan?
allí en Reyes encontramos a Talía, que mataba hasta a sus propios hijos, ¿verdad? Y a su propia familia, destruyó, aniquiló, ¿para qué? Para ocupar un lugar que no le correspondía, que era el lugar del reino de Israel. Y uno se pone a pensar en esto, ¿no? Y yo digo, bueno, qué hermoso es cuando el apóstol le escribe, el apóstol Pablo a Timoteo, y le está hablando acerca de aquel lugar que tenía que tener en la iglesia. Y también le está hablando de que avives el fuego del don que hay en ti. Y uno puede pensar, ¿verdad?, ¿cuál es mi lugar en la iglesia? Y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones y capacidades para que podamos desarrollarnos y podamos ser de bendición en la iglesia y podamos ser de crecimiento para otro hermano. Podamos ser. Muy bien. Ojalá que podamos avivar ese don. Esa palabra nos habla de aquel fuego que está apagado y que con un soplo, ¿verdad?, muchas veces sacamos esas cenizas de aquellos carbones o de aquella madera para que el fuego vuelva a crecer, para que el fuego vuelva a avivar, para que aquella llama pueda prender con más fuerza. Y ojalá, hermanos, que cada uno de nosotros podamos ver eso. Que cada uno de nosotros en nuestra vida podamos soplar y podamos decirle, Señor, aquí estoy y te entrego con mis dones. Señor, aquí está mi vida para poder servirte. ¿En qué? En lo que tú me has puesto. Maravilloso, hermanos. Claro que sí, amén, hermana, para que cada uno de nosotros pueda ocupar ese lugar en la iglesia y la iglesia como cuerpo pueda crecer. Y los hermanos puedan sentir el apoyo como lo tenía Moisés de aquellos hermanos, ¿verdad?, en la obra. Porque lo necesitamos los unos a los otros. Qué maravilloso. El Señor contesta nuestras oraciones, el Señor nos da el entendimiento, el Señor nos da la capacidad para que podamos alabar y bendecir su nombre. Por eso leíamos allí en 2 Timoteo 1:6 ese versículo. Muy bien, la hermana ya lo tiene, pero vamos a leerlo de las Escrituras, ¿verdad? Dice, por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives, ¿verdad?, le dice, el fuego del don que hay en ti. Y eso es lo que nos habla el Señor a cada uno de nosotros para que podamos. Un hermano me dice, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Bueno, primero orar al Señor. Y segundo, ver qué capacidades tenés para poder desarrollar tu ministerio en la congregación y así podamos crecer juntos. El tercer punto en esta mañana es el disfraz del engaño de Absalón. Lo vemos allí en el 2 Samuel capítulo 14 que hemos leído, pero del versículo 4, él se presenta, como ven ustedes, ¿verdad? Dice, 2 Samuel capítulo 15. Vemos que él se presenta del versículo 7, su campaña duró 4 años. Y dice la palabra de Dios que aconteció que Absalón le dijo al rey, yo te ruego que me permita que vayas a Hebrón, a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciese volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Fíjense ustedes que decíamos por eso, ¿verdad?, el disfraz del engaño. Había hecho su campaña durante 4 años para poder ocupar y llegar al trono de Israel, engañando a la gente, resolviendo los pleitos, ocupando un lugar que no tenía, y ahora se presenta delante del rey y se pone este disfraz. Y dice, rey, tengo que ir a Hebrón, porque hice aquella promesa. David está aquí en este pasaje, y tal vez, y según las Escrituras, ¿verdad?, le creyó y lo dejó ir a Absalón. Pero qué maravilloso, hermano, es que delante de la presencia del Señor no podemos tener ningún disfraz, ¿verdad? Delante de la presencia de nuestro Rey, Él conoce todo nuestro corazón, conoce cuánto le amamos, conoce cómo venimos. El Señor nos ve y conoce hasta nuestro más mínimo pensamiento. Miren, por más que la ciencia y todos estén estudiando el ser humano y su mente y todo lo demás, nunca van a llegar a comprender al ser humano. Solamente Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Hay una máquina que dice, usted hable, usted haga una cosa que a ver qué pensamiento usted tiene en su mente. No sirve tampoco. El Señor conoce y sabe cómo venimos hoy. Sabe si venimos tal vez con nuestro corazón que está lleno de angustia.
sabe si venimos con el corazón lleno de problemas, sabe si nuestro corazón está rebosando y nos hemos gozado en la presencia, como explicaba Marcelo, del Señor, de tomar la cena de todo corazón. No podemos ponernos ningún disfraz. Absalón se lo puso y le dijo, rey, tengo que ir. Lo quiso engañar. Y allí estaba, ¿verdad?, Absalón delante de aquel rey. Y fue a aquel lugar y fue el comienzo, ¿verdad?, donde ya tenía todo listo y todo preparado, porque mandó mensajeros, dice el versículo 10 del capítulo 15, por todas las tribus de Israel. Cuando oigáis, dice el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Ese era el objetivo de él. Y yo muchas veces cuando leía esto pensé, ¿no? ¿Quién puede decir de los que estamos aquí que nunca fue engañado? Muchas personas, ¿verdad?, se acercaron, se disfrazaron. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de los gabonitas cuando Israel iba avanzando en el pueblo, en la conquista? Allí dice que había unos hombres que dijeron, está viniendo el pueblo de Israel, entonces ¿qué tenemos que hacer? Y vamos a agarrar unos sacos, vestirnos con vestidos viejos, rotos, el pan que sea de muchos días, para que nos perdonen. No tenía que perdonar a nadie el pueblo de Israel cuando iba conquistando la tierra. Pero estos gabonitas se disfrazaron y fueron perdonados. Y el engaño salió a la luz muy pronto. ¿Cuántas veces, verdad, decimos, sí, esto, me comentaba un joven hace poco, ¿no? Dice, es muy jovencito, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué hago? Me está gustando una chica, ¿está bien? Y dice, tenés que orar al Señor y ver si ella primero es del Señor y tal vez va a la iglesia o algo. No nos dejemos engañar por nada. El cristiano genuino delante de la presencia del Señor, no hay ningún disfraz, no hay nada. Los gabonitas se disfrazaron, mintieron con eso. Y muchas veces, ¿verdad?, pasa esto. Si es del Señor, el Señor va a dar luz y entendimiento sobre esa cuestión. Tenemos que pedir nosotros y el Señor va sacando eso. Allí estaba Nehemías en aquel libro maravilloso construyendo y de repente le aparecen unos hombres. Querían detener la obra, querían distraerlo. Le hicieron unas cartas. ¿Qué decían las cartas? Mentiras. No había ninguna carta, ningún punto de encuentro. Nehemías dijo, no me voy a encontrar. No son del Señor, no son del pueblo de Israel. No tengo nada que hacer. Las cartas eran cartas para que tenga un encuentro, para poder matarlo, para poder encontrarse con él y sacarle la vida y detenerlo en la obra del Señor. Qué maravilloso, ¿no?, cuando nosotros podemos ver en la palabra de Dios y dejar que el Señor pueda obrar en cada una de nuestras vidas. Entonces, Absalón se hizo de carros y caballos, ocupó un lugar que no le correspondía, el disfraz del engaño y su verdadero propósito de poder llegar a Israel. Ahora cuando vamos a Romanos capítulo 16, versículo 10, me encanta la carta a los romanos y especialmente este último capítulo. ¿Por qué? Porque está saludando a varios hermanos y si uno pone a estudiarse cada uno de ellos hay características, hay algo muy rico para sacar de la palabra de Dios. Pero cuando llegamos al versículo 10, menciona a un hermano que dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Listo. Lo único que dice de Apeles, saludad a Apeles. Miren qué maravilloso si tendríamos una carta, ¿verdad?, del apóstol y estaría acá la iglesia en Tigre y de repente empieza a decir nuestros nombres, ¿no? Algunos dirían, no, el mío no lo pongas, no digas nada. Y de repente están leyendo la carta y dicen, salúdenme a Apeles, aprobado en Cristo. No dice más nada, pero lo dice todo. ¿Verdad? Lo dice todo. ¿Por qué? Porque de otros podía decir, bueno, díganle que estén firmes, que sean constantes, pero de Apeles específicamente dice aprobado en Cristo. Esto está hablando de que Apeles se había pasado por pruebas y circunstancias y se había mantenido fiel al Señor. Eso es lo que significa esto. Qué maravilloso es que Apeles estaba allí y había sido aprobado. Había pasado por la prueba y la circunstancia y se había mantenido firme. Había sacado, permítame, ¿no?, decir como un 10, o por lo menos en la época que yo estudiaba. No sé, porque ahora cambian todos los días, que más, que menos, que suficiente, que me llevo una, que me llevo dos, no sé. Yo diría algo, ¿sí? Pero qué bárbaro de poner todo lo mejor y pasó eso.
Yo me acuerdo que a veces estudiaba y si me tenían que sacar 2 o 3 notas se dividían. ¿Se acuerdan los que son mayores que yo, no? Se dividían las 2 notas y después dice, tenés que tener un mínimo un 6. Y yo me acuerdo que si me llegaba a sacar por esas casualidades un 10 en alguna materia que me gustaba, como era historia, la otra clase estudiaba para un 6 o para un 7, si era con 6 divido 10, un 2, si me saco un 2 son 12, divido 2, 6, apruebo. No era así. En la vida cristiana no se trata de eso, se trata, como dice Apeles, aprobado en Cristo. Uy, si diría nuestro nombre, hermanos. Pasando por pruebas, por dificultades, pasando por circunstancias, pero ha sido aprobado en Cristo. ¿Y qué significaba ser aprobado? Ustedes recordarán el texto que encontramos en la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículo 32, que muchas veces lo tomamos también en la cena del Señor. Lucas capítulo 24, versículo 32, cuando iban los discípulos, ¿sí? Había algo allí que experimentaron en cada una de sus vidas. Lucas capítulo 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Aquí están estos discípulos que se encontraron y que no sabían que era el Señor. ¿Y qué les pasaba? Cuando el Señor hablaba, ardía su corazón. Y esa es la experiencia del cristiano, ¿verdad? Y esa es la experiencia y la pregunta que yo me hago cada día. ¿Arde mi corazón? Es porque el Señor me está hablando. Porque las Escrituras me están hablando. Lo mismo le pasó a los discípulos. Estaban tristes, iban caminos, decían, ¿dónde está aquel que dijo que iba a resucitar? Y muchas veces nosotros estamos en el camino de nuestra vida y las circunstancias son difíciles y decimos, bueno, ¿qué hacemos si vamos tristes hablando uno con el otro, diciéndose las penas? Pero viste, dijo que iba a resucitar y no lo hizo y se presenta el Señor. Y los acompañó hasta cierto lugar. Y cuando se va dice, ardía nuestro corazón. Hermanos, nuestro corazón tiene que arder, nuestra congregación tiene que arder, porque Cristo nos habla. No hay otro. No hay otra experiencia que tenga el cristiano. Muchas veces he hablado con Alejandro y él me decía, ¿qué cambió la vida de Alejandro? ¿Qué cambió la vida de alguien que estaba lejos totalmente de los caminos de Dios? Leer la palabra de Dios. 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde estudiando sistemáticamente los libros de la Biblia. Dice, esa palabra entró en mi corazón. No entró la palabra de los ancianos, no entró la palabra de las familias, no entró la palabra de Dios fue lo que cambió la mente y el corazón para tener una vida nueva. Y es lo que así pasa. En el último punto que estamos viendo, ¿verdad? Pasamos a la otra placa. Le dan aviso, ¿verdad?, a David de lo que está pasando. Ya Absalón se proclama en Hebrón, digan todos que yo soy el rey. Y hay algo importante que llama también aquí la atención. En 2 Samuel, dejen que vuelva acá. Y es el versículo 15 que me gustó mucho, ¿no? 14 y 15. La decisión de David a todos, dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantemos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa. Miren, David amaba mucho la ciudad, pero también ante esta circunstancia no puso pleito. Cuando la Escritura dice que tenía la mayor parte del reino, es cierto, pero hay una parte que no lo estaba siguiendo y David no utilizó esa parte para dar pelea a Absalón. David puso las cosas en la mano del Señor con alguien que lo estaban persiguiendo, con alguien que lo estaba sacando del trono, su propio hijo. Hace un tiempo atrás puso una hermana en el grupo de la iglesia que tenemos que oremos por ella. Tenía persecución, ella es enfermera, tenía persecución en su trabajo. Y a veces, hermanos, también por hablar del Señor y nuestra forma, de acuerdo a lo que dice nuestra vida, de acuerdo a las Escrituras, podemos tener circunstancias donde haya Absalones que nos estén siguiendo. ¿Y cuál es la actitud que debe tener el cristiano? La actitud, hermanos, es la que tuvo David. Amaba Jerusalén, no voy a hacer que corra sangre por Jerusalén. Y la decisión sabia que tomó, dice, bueno, me retiro
voy a huir de este lugar. Y llama la atención, volvemos a la placa, el versículo 15, que leímos todos juntos en esta mañana. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Qué circunstancia difícil que era esta, ¿verdad? Porque ellos se identificaban con David. Ahora, no lo dejaron solo a David. Estaba la posibilidad de que se pasen al bando de Absalón. Pero dijeron: aquí, tus siervos están listos con todo lo que el rey decida. Y esto me llamó mucho la atención. Y digo, ¿yo puedo decir esto en mi vida? ¿Puedo decir esto? Señor, hay pruebas y circunstancias difíciles. Señor, cada día cuando abro mis ojos, ¿puedo decir que estoy listo a todo lo que tú decidas? Estoy listo a pasar aún circunstancias dolorosas en mi vida. Pero estos siervos se pusieron delante del rey y dice: Señor, nosotros estamos listos. Estamos listos cada uno de nosotros delante de nuestro rey, decirle: Señor, lo que tú decidas en mi vida. Lo que tú decidas en mi vida. Eso fue lo que lo dijeron. Muy bien. Cuando David huía de Jerusalén, su fe fue probada una vez más. Miren, hemos leído en el versículo 30 y dice: David subió la cuesta de los olivos. No vamos a dar, pero el Señor Jesús también estuvo en este lugar, en la cuesta de los olivos. Y David subió la cuesta de los olivos, el rey de Israel. De repente tiene que juntar todas sus cosas y va subiendo una cuesta. ¿Y cómo lo hizo David? Llorando, con la cabeza cubierta y descalzo. Y me preguntaba, ¿verdad?, en este pasaje de la Escritura, que tal vez yo esté subiendo alguna cuesta o pueda haber esta mañana algún amigo que esté subiendo alguna cuesta. También como David, llorando, con alguna dificultad. David estaba huyendo como si fuese una persona, un ladrón, alguien que cometió algo, ¿verdad? Con la cabeza cubierta, descalzo. Me imagino subir esa montaña, lo difícil. El rey estaba pasando por esa prueba tremenda en su vida. Pero ¿saben una cosa? No sé qué cuesta estás subiendo tú en esta mañana. Pero sí, en el ejemplo de la palabra de Dios que nos da más adelante y que no hemos leído, fíjense en lo que dice el versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. David subía esa cuesta con muy pocos hombres, huyendo del trono. No quiso tener pleito. Y en esa circunstancia estaba camino a adorar a Dios. Qué importante, ¿verdad? Qué ejemplo que nos da aquí en la palabra de Dios. Y miren, si ustedes siguen leyendo, en ese camino no solamente estaba con la cabeza cubierta, descalzo, sino que aparece un tal Simei que empieza a tirarle piedras. ¿Vieron? Como si fuera poco lo que tenía, aparece uno más y le empiezan a tirar piedras. A veces nos pasa eso en la vida, ¿verdad? En estas pruebas que estamos y en este camino tan difícil, ya viene alguno y dice: y vas a la iglesia y confías en el Señor, y viene una piedra y viene otra piedra. David siguió firme al Señor. Llegó allí al monte para adorar a Dios. Su fe se mantuvo. Y después ese mismo que le estaba tirando piedra, David lo tuvo que perdonar la vida. No lo insultó David, él sí lo insultaba. Qué difícil, ¿vieron? Cuando alguien nos insulta, decir, me callo la boca, ¿no? La reacción de la carne, lo primero es, no, David no hizo eso. Le tiraba piedras, lo insultaba, dejó todo en las manos del Señor. Y qué maravilloso es ver, para poder terminar,
en el capítulo 22 solamente de 2 Samuel. Cuando ya pasa toda la historia, hoy hay un cántico de liberación de David. Y dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrente de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Sheol me rodearon, tendiendo sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Hasta aquí nomás la palabra de Dios y es la experiencia que vivió David. El nombre del Señor fue glorificado. Y el nombre del Señor, hermanos, que sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Hemos cantado en el último himno que decía, ¿qué decía el último himno? Que tenemos que ir a predicar, ir a predicar. Cuando el Señor estaba allí con los discípulos, dice que envió a sus apóstoles. Ustedes recordarán que la palabra apóstol significa enviado, ¿verdad? Y ayer, meditando en esto, esta palabra apóstol, leía que significaba, el nombre, ¿no?, del arameo es salía. ¿Y qué significaba salía? Porque el Señor le dijo a los apóstoles, ustedes van a ser mis apóstoles, mis enviados. Tal vez nosotros no lo entendamos hoy, pero sí lo entendían los discípulos, porque un salía era una persona que era la encargada de dar la noticia. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía un concilio de ancianos que tomaban decisiones y ellos tenían estos apóstoles. Esta persona se llamaba salía, es la palabra que está, no importa si nos acordamos de esto, pero era el representante, decía y tenía la misma autoridad del concilio. Entonces iba y transmitía como si fuese la persona del concilio mismo. Y esto me hizo pensar, ¿no? Cuando el Señor le dice a los discípulos, ustedes van a ser los apóstoles, los enviados. Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ustedes son los enviados en este mundo que está sediento. En este mundo que tal vez haya personas que están caminando por cuestas de dolor, por una cuesta subiendo y dice, ya no puedo más con las cosas que en la vida. Recibe al Señor. Mira lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, pero es nuestra obligación el poder ser de ese representante, de eso lo que nos ha dejado el Señor aquí en la tierra, de poder ir y predicar el Evangelio, al que está cerca y al que está lejos, al que está nuestro familiar necesitado, al que su corazón está desgranado, ¿verdad?, por el dolor, de llevarle este mensaje de salvación que da vida eterna. Y en esta mañana, si hay alguien que está pasando como David, si hay alguien que defraudado por las cosas del mundo y que va caminando con el peso del pecado, porque la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado lo pagó el Señor Jesucristo, lo borró en aquella cruz del Calvario, porque su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Entregar nuestra vida, entregar nuestro corazón, llegar hasta allí, hasta el monte como llegó David, con las pruebas, las dificultades, con las cargas que tenían, y dejar esas cargas a los pies del Señor. El Señor tomará esa vida. Es la decisión personal de cada uno de nosotros, como decíamos, de poder recibirle por la fe y decirle al Señor Jesús que pueda entrar en nuestro corazón y Él perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. Es allí donde tenemos la paz, donde tenemos el gozo y el perdón de los pecados. Porque dice la palabra de Dios que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si hay alguien en esta mañana que ha sido invitado, que está caminando la cuesta como David, quiero que sepas que hay esperanza, que hay una solución y que solamente Cristo puede cambiar y puede transformar tu vida. Oramos. Señor, gracias te damos por este hermoso tiempo
que podemos compartir con los hermanos aquí en Tigre. Bendice cada uno de los aquí presentes. Y te pedimos que si hay alguna persona, algún amigo, alguna amiga que no tiene al Señor Jesús, que pueda mirarlo a Él, recibirlo por la fe y tener la salvación y la vida eterna. Señor, nos acordamos también de Alejandro, su familia, su ministerio en la selva del Ecuador. Que tú lo bendigas y en el tiempo, Señor, que tú has provisto, si no vienes antes, que podamos disfrutar con Él y compartir, Señor, aquella obra misionera en el cual tú lo has puesto. Bendícenos en este día y que podamos, Señor, también predicar a aquel que está al lado nuestro. Que podamos, Señor, proclamar este evangelio de buenas nuevas y hablar acerca de la persona bendita del Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos en tu santo y bendito nombre.